Vamos a ver el proceso de límite para ver cuál es la pendiente de la recta tangente que estamos buscando. ¿Qué observamos nosotros en la gráfica? Que observamos que este punto Q estaba en movimiento, todo va por acá en la curva, por acá, y en cada uno de esos puntos trazábamos la recta secante. Entonces, para cada recta secante buscamos su pendiente. Entonces, quiere decir que cuando esta H tiende a cero, si este límite puede existir, entonces vamos a buscar, ¿quién? Las pendientes de la recta secante y hacemos tender que H tiende a cero. Eso me va a dar un número. Ese número va a ser precisamente la pendiente de la recta tangente, que fue lo que se estableció. Entonces, cuando buscamos acá el límite, o sea, el límite de MDS, límite de las pendientes de las rectas secantes, cuando H tiende a cero, o cuando el incremento de las X tiende a cero, entonces esto sería igual a ¿quién? Como MDS, las pendientes de la recta secante es igual a al incremento de las Y, al incremento de las X, igual a esta diferencia, quiere decir que eso sería igual al límite de ¿quién? Al límite de este cociente, F evaluado en A más H menos F de A dividido por H cuando la H tiende a cero. Si este límite que está acá existe, este límite será un número. Y si ese número existe, ese número fue lo que Fermat estableció como la pendiente de la recta tangente. Quiere decir que si nosotros buscamos el límite, cuando Q tiende a P, y buscamos este límite de las pendientes de la recta secante, vamos a obtener un número que va a ser la pendiente de la recta tangente. Precisamente, este M de T va a ser la derivada de la función en el punto A, que es lo que vamos a definir más adelante. Por eso es un problema, el problema de las tangentes, relacionado con el problema de la derivada, precisamente es determinar este límite. Entonces, vamos a analizar, esto es lo que nos lleva a la definición formal de la derivada de una función. Okay, vamos a establecerlo, o sea, cómo fue, vamos a hacerlo ahora lo que hicimos anteriormente en una curva cualesquiera, sea esta la gráfica de una función f, y ahí tenemos una recta secante que pasa por el punto A, f de A. Este es el punto P. El punto P tiene coordenadas A, f de A. Entonces, en este caso, como esta es una recta secante, aquí hay otro punto, un punto Q, que fue el punto que estábamos viendo hacia P porque el objetivo nuestro era encontrar la pendiente de la recta tangente en el punto P. O sea, a mí me interesa, el problema nuestro era encontrar la recta tangente en el punto P. ¿Cómo trazamos la recta tangente en el punto P? Pues movemos el punto Q hacia el punto P y vemos cómo las pendientes de las rectas secantes tienden a un número. Si ese número existe, quiere decir que esa va a ser la pendiente de la recta tangente. Entonces este punto Q que tenemos acá tiene una abscisa que va a ser, que lo habíamos llamado, que aquí hay un incremento, este incremento lo habíamos llamado H o el incremento de las X. Es muy importante, esto se llama delta de X. Este incremento de las X, cuando escribo incremento de las X, esto no es el producto de este triángulo por esta X, este es un solo número, este es el H. Este es incremento de las X. Y ese incremento de las X, si este punto A lo llamo X1, y este punto que está acá, que es el A más H, lo llamo X sub 2, este incremento de las X, que este no es el producto, mucho cuidado, de este triángulo por esta X, este se llama incremento de las X, es la diferencia del valor X2 menos X1, esto es X2 menos X1, esa diferencia que en este caso va a ser igual a ¿quién?
a h, por eso decimos que h es el incremento de las x. El incremento de las x es una sola expresión y es h. Entonces, para ese incremento ese incremento puede ser, cuando nosotros hablamos en matemática de incremento, no significa que siempre sea positivo, el incremento puede ser negativo, porque podemos tomar, en vez de haber tomado esta distancia a la derecha de A, podríamos tomarla a la izquierda de A, y el razonamiento sería el mismo. Entonces quiere decir que si el x sub 2 está por acá, x sub 2 menos x sub 1 iba a dar, menos x sub 1 va a dar negativo. Pero en matemática el incremento puede ser, en el sentido amplio, puede ser positivo o negativo. Simplemente es la diferencia de dos valores, en este caso x sub 2 menos x sub 1. De la misma manera, nosotros para este punto a más h o x2, aquí tendríamos para este valor, proyectamos el punto hacia el eje de las y y obtenemos este punto acá, que es f de quién, de x sub 2, f evaluado en x sub 2, o igual a quién, a f evaluado en a más h, porque x sub 2 es a más h. Tenemos a más h ahí. Observen que este sería el punto Q. ¿Quién sería el punto Q? El punto Q sería formado por la abscisa, que es x sub 2, y la ordenada, que sería f evaluado en x sub 2. En verdad, este punto sería el x sub 2. ¿Quién es? El x sub 2 es el a más h, y este sería f evaluado en la suma de a con h. Ese sería el punto Q. Y el punto A, si lo queremos escribir de otra manera, si la A la llamamos X1, este sería el punto X1, f de X1. Entonces, acá nos interesa el incremento también de ¿quién? El incremento de las Y. Pues cuando para este punto nosotros podemos escribir acá, habíamos subrayado este triángulo que está acá. Si el punto Q se mueve para acá, este triángulo va disminuyendo como lo habíamos observado en la gráfica. Entonces, esta distancia de acá hasta acá, que es esta misma distancia, es lo que nosotros llamamos el incremento de las Y. O sea, este incremento de las Y sería igual a ¿quién? A Y sub 2 menos Y sub 1. En este caso estamos llamando que Y es f de x. Es decir, que este punto lo podríamos llamar el punto x sub 1, y sub 1, y este valor que está acá también lo podemos llamar a más h, que es el punto x sub 2. Entonces quedaría acá x sub 2, y sub 2, porque f de a más h o f de x1 es y sub 2. O sea, f de x sub 2 sería y sub 2. Entonces ahí tendríamos los puntos, podríamos llamarlo el punto x sub 1, y sub 1, y el punto x sub 2, y sub 2. Entonces cuando Q tiende a P, este triángulo se va haciendo tan pequeño, y lo que decíamos nosotros que esta recta secante tiene una pendiente, que fue lo que analizamos, la pendiente de esa recta secante, la pendiente de M de S, habíamos dicho que era igual a ¿quién? A variación a la variación de las Y sobre la variación de las X. Y esto era igual a ¿quién? Esto se puede escribir de varias formas, que es f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Esa sería una manera de escribirlo. O también esto sería igual a ¿quién? En vez de x2 podemos escribirlo en función de la a. Entonces aquí quedaría f de x2, que es a más h, menos f de x1, que es a, f de a, dividido por esta diferencia, x2 menos x1, x2 menos x1, que es el incremento de las x, o es h sobre h. Varias formas de escribir. Esto se llama, esta razón que está acá, que es la pendiente de la recta secante, se llama razón de cambio. ¿Razón de cambio de quién? De la función con respecto a un incremento de la variable independiente. En este caso la variable independiente la estamos llamando x. Es muy importante
saber quién es la variable independiente. En este caso la variable independiente es X. Si yo escribo acá T, la variable independiente sería T. Entonces nosotros decíamos que para buscar la pendiente de la recta tangente, buscábamos el límite de esa función que está ahí. Es decir, que el límite de las pendientes de las rectas secantes, cuando delta de X tiende a 0 o H tiende a 0, cuando H tiende a 0, es igual a ¿quién? Al límite del incremento de las Y sobre el incremento de las X. Si la H tiende a 0, lo mismo que escriba que el incremento de las X tiende a 0. Y eso es lo mismo que el límite de este cociente que está acá, de F evaluado en la suma de A con H, menos F de A sobre H, cuando la H tiende a 0. Ese límite me está dando, ¿quién? Decíamos anteriormente que ese límite me está dando precisamente la pendiente. Si existe ese límite, me da la pendiente de la recta tangente. Entonces, si yo quiero trazar la recta tangente de esta curva, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Buscar, esta es la recta tangente a la curva, y esa recta tangente, ¿conocemos qué? Conocemos un punto por donde pasa, y conocemos su pendiente si ese límite existe. Si ese límite no existe, ya lo analizaremos de otra manera. Este límite puede que dé más infinito o menos infinito. En ese caso, posteriormente analizaremos cómo es la pendiente. Pero supongamos que m de t sea un número, o sea que este límite existe. En ese caso, esta recta tangente tiene una ecuación. ¿Y cuál es la ecuación de esa recta tangente? La ecuación de esa recta tangente será y menos y sub 0, que es el punto de tangencia. En este caso, pues, el y sub 0 corresponde a ¿quién? El punto de tangencia es el punto P. El y sub 0 lo hemos llamado f de A. En este caso vamos a llamarlo el punto X1, Y1. Entonces aquí escribimos, en vez de y sub 0, escribimos y menos y1, que es el punto de tangencia, igual a ¿quién? A la pendiente de la recta tangente, que es este límite que está acá si existe, multiplicado por la diferencia de X con X menos 1. Esa sería la ecuación de la recta tangente. Otra manera de escribir esta ecuación de la recta tangente, y, en vez de y1 escribimos ¿quién? En vez de y1 escribimos f de A, que es el valor. Entonces aquí daría y menos f de A igual a la pendiente de la recta tangente, que es m de t, por x menos x sub 1, que es A. El punto AF de A, este punto que está acá, AF de A, es el punto de tangencia. Y esta sería la ecuación de la recta tangente. Buscamos ese límite. Precisamente, esta pendiente m de t, es la derivada de la función en el punto A. Es decir, que la derivada de una función en un valor A, por eso la derivada es un concepto local, localmente en A, o sea, la derivada en el valor A, va a ser ¿quién? Va a ser la pendiente de la recta tangente a la curva. Eso es lo que vamos a definir a dar la definición de derivada, que lo vamos a establecer a continuación.